¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Hoy el tema es de sumo interés. Se trata del agua, algo que ocupa y nos preocupa a todos nosotros, nos molesta, nos irrita, nos inquieta, y entre la sequía y el desabasto nos estamos moviendo en este momento aquí en la sociedad mexicana, en todo el país, por supuesto. Y déjeme decirle que como nunca antes, la crisis en el suministro de agua y la sequía en el país están pues detonando alertas muy importantes. No solo el campo sufre, sino también las ciudades. Se atribuye al cambio climático, se está atribuyendo al cambio climático, pero la ausencia de políticas públicas dejan en claro que para muchos el agua no es un factor de vida. Y ese es un tema para tratar a fondo. Vamos a dividir nuestro programa en 4 bloques para el análisis. El primero de ellos es en dónde está realmente el problema. Está focalizado, está centralizado, se sabe realmente dónde está el problema, porque no es de este año. Este año se está agravando, pero son décadas que vivimos y sobrevivimos a este conflicto, a esta crisis. El bloque número 2, ¿dónde está la solución? Si logramos encontrar dónde está el problema, seguramente puede haber solución, siempre y cuando haya políticas públicas y políticas de cultura. ¿Se debe al cambio climático realmente? Es nuestro tercer bloque. ¿Realmente es el cambio climático el que está acelerando este proceso de falta de suministro de líquido en todo el país? Y el cuarto, la negligencia oficial y la apatía social. Y bueno, me da mucho gusto que estén hoy con nosotros Fernando Cruz, que es titular de la consultora Mercados Agrícolas, Antonio Gutiérrez, que es fundador de Ciudad Posible, y Jorge Fuentes, que es el director del Consejo Consultivo del Agua. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y yo quisiera, Fernando Cruz, iniciar. ¿Dónde está el problema? ¿Sabemos dónde está el problema? ¿Lo hemos ubicado? Mira, el problema, tú bien lo señalaste es un problema añejo el tema del agua. Uno, porque si lo vemos en la parte agrícola, las últimas presas y distritos de riego que se hicieron en México, pues se dejaron de hacer los distritos de riego hace casi 40 años. La última presa que se inauguró fue durante el sexenio de Felipe Calderón, fue una presa en Sinaloa, y de ahí hacia adelante no se ha hecho más distritos de riego, no se ha invertido en los distritos de temporal tecnificado, no se han creado nuevas presas. Y la solución que hemos malamente, en la parte urbana, que hemos desarrollado en lugar de estar haciendo tratamiento de agua, estar cobrando bien el agua, estamos haciendo acueductos como el Cuchillo 2, que es un curita, para intentar paliar la falta de agua, por ejemplo, en Monterrey, o lo que se hizo con el acueducto Independencia, que llevaran agua desde Bicam, que le quitaron una parte del agua que se utilizaba para los riegos, para llevarlo hacia la zona de Hermosillo, cuando existen otras alternativas que son bastante viables, que es la inversión física para mejorar la conducción, para mejorar la eficiencia, para evitar las fugas, para el tema del reuso del agua, que justamente garanticen hacia futuro tanto el agua para el sector agroalimentario como el agua para el sector urbano. Ahora, ¿cómo entender, Fernando, cómo entender al campo sin agua? Si logramos dimensionar la geografía completa de nuestra nación, prácticamente ocupa todo el territorio europeo. Sin embargo, allá sí hay cuidado con el agua, sí hay riego, sí hay captadores de agua de lluvia, sí se alimenta al campo de agua. ¿Por qué en México no podemos hacer eso? Mira, tenemos que platicar de México, de dos Méxicos. Uno que es el México mesoamericano, que es una zona del centro para arriba del país que tiene una geografía, uno, accidentada, y dos, que tiene una geografía que es de un tema semiárido. Después de eso tiene del centro para abajo, que es una zona de climas un poco más tropicales, con ríos caudalosos, y que es donde se concentra la mayor cantidad de agua en el país, pero pasan dos cosas. En el norte tenemos esos distritos de riego que son justamente, que dependen, son grandes superficies o vastas superficies de hectareaje del sector agrícola y agropecuario, el cual cuentan con presas que hacen captación de agua de los ríos, de las lluvias, que tienen grandes, ahora sí que perímetros o obras de canal y de conducción para poder llevar el vital líquido hacia
las zonas agrícolas. El problema que tenemos en esta parte, en la zona norte, es que cuando uno conduce el agua, más o menos se puede desperdiciar entre un 50% del agua. ¿Y esto por qué? Uno, por la transpiración que se genera. Ahora sí que los canales están abiertos, está en el efecto solar justamente hace que se evapore el agua y esto genera también una pérdida. Dos, no todos los canales están revestidos con concreto, que es una de las cosas que deberíamos de tener 100% tecnificados con inversiones públicas. Deberíamos tener eso, no lo tenemos, y también obviamente cuando el agua pasa por los canales pues se va perdiendo por la infiltración que se tiene natural hacia el suelo. Y tres, que es lo peor que tenemos, es cuando llega ya a la parcela. En la parcela, ¿qué es lo que hacen muchos agricultores que no tienen equipos de bombeo y que no tienen equipos de riego tecnificado, que puede ser riego por goteo, cintilla, pivote central o alguna otra técnica? ¿Qué es lo que pasa? Inundan la parcela, que es un tipo de riego que se conoce como riego rodado, y este tipo de riego es el más ineficiente. ¿Por qué? Porque la planta se le debe de dar el agua cuando está sintiendo determinados niveles de estrés hídrico, no llegar y simplemente arrasar, inundar la parcela y pues ahí algunas zonas quedarán muy húmedas, otras más o menos húmedas y otras no recibirán el agua porque también no están niveladas las parcelas. Entonces vemos ahí que este tipo de riego es muy ineficiente y obviamente eso merma la productividad. Si lo vemos ahora hacia el sur-sureste, que es donde están los mayores recursos hídricos, tenemos mucha lluvia, tenemos épocas en las cuales las presas están hasta el tope, por hablar del caso de Chiapas, que tienen que ser desfogadas y termina toda esa agua inundando regularmente lo que pasa en Tabasco, en la parte que son bajos de Tabasco, y que toda esa agua se desperdicia y se desperdicia porque termina yéndose al mar. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Pues ahí también hacen falta infraestructura justamente para llevar esa agua que es estacional, porque también hay que decir una cosa, sí hay mucha agua en el sureste, pero también es estacional cuando se tiene tanta agua y que se debería estar aprovechando y que no se puede aprovechar porque no hay infraestructura que lo lleve hacia las zonas que son justamente productoras de granos, de hortalizas, del cultivos agroindustriales como puede ser la caña, como puede ser el café. Entonces tenemos esos grandes problemas en el sur-sureste, es una falta de infraestructura por parte del gobierno y falta de planeación que se ha dejado y se han justamente dejado de hacer las inversiones por cuestiones presupuestales, por cuestiones de justamente de planeación, tanto a nivel estatal, a nivel federal, Sí. y pues bueno, son cuestiones que hemos venido postergando y el tiempo ya nos ha llegado. A ver, Antonio, ante este panorama, ante este crucigrama que nos ha regalado Fernando, con estas ausencias técnicas, podemos decir que en México estamos en el 2024. Mira, yo creo que estamos a tiempo de cambiar, de mejorar la gestión del agua. Hay que recordar que el 75% del agua dulce se ocupa para la agricultura. En ese 75 ya comentaba Fernando, pues justamente la gran cantidad de pérdidas que se tienen en el riego. No se ha invertido en tecnificación en el campo desde hace muchísimos años que se ha venido recomendando. No se ha invertido en la restauración de cuencas, no se ha invertido en una serie de cosas que a final de cuentas afectan y justamente provocan de alguna manera que estemos viviendo con esta sequía severa que ya se tiene catalogada. Ha habido una sobreexplotación de los bosques, una tala inmoderada, una disminución en la lluvia y obviamente la distribución, la forma de administrar el agua que se ha llevado históricamente ha favorecido a ciertos sectores, pero que a final de cuentas no han sabido aprovechar eficientemente el agua. Te recuerdo que cerca del 17% del agua dulce es la que se ocupa para consumo humano. Hoy estamos viviendo en varias de las ciudades un problema grave, severo, que va a repercutir también con los temas que se están viviendo en la parte agrícola y que obviamente pegan a la economía, pegan en la parte social, en la parte de desarrollo y generalmente todo esto viene de la mano por falta de planeación. No es un tema exclusivo, pudiéramos decir, de este sexenio, es algo que se viene arrastrando. Recordemos que el tema del agua se ha visto como algo que se deja hasta el final. Creo que esta sequía, esta escasez, esta crisis que se está viviendo pone nuevamente en el punto que debe de tener, en el lugar que debe
de tener privilegiado el agua como elemento de vida, el agua como elemento para generar economía, para generar riqueza, para generar bienestar. La realidad es que llevamos muchos años donde no se ha invertido lo adecuado ni en el campo ni en las ciudades. Hoy vemos una cantidad de pérdidas, ya mencionaba Fernando, efectivamente, con todo lo que es la distribución del agua en el campo, donde tienes parte que se infiltra, que es bienvenida para el acuífero, y parte que se evapora. Recordemos que tienes dos fuentes fundamentales de abastecimiento, las aguas superficiales, que son las lluvias, y muchas de ellas abastecen ríos y de ahí se van a presas y demás. Y las fuentes que son subterráneas, que son los acuíferos, que es un tema grave también que debemos de considerar, sobre todo para la parte en unidades de riego, que muchas de ellas se abastecen de pozos. Creo que es un tema por demás interesante, preocupante, donde se debe de trabajar poniendo ya un orden pronto, definitivo, con acciones contundentes y que, bien decías tú al principio, se establezcan políticas públicas, Carlos, que permitan la inversión adecuada con una planeación a largo plazo, con una agenda que permita, cuando menos en 30 años, poder llevar a cabo inversiones en infraestructura, en cultura, en cambio incluso en el tipo de cultivo que se tiene, que demande menos agua y que reditúe más en la economía del agricultor. Si aceptamos que este problema es crónico, lo que sí también debemos de tener en cuenta que este gobierno, este sexenio ha sido omiso, incumpliendo la ley que marca que ante una crisis severa como la que estamos viviendo, se debería de haber establecido, se debería de haber declarado ya el estado de emergencia, cosa que desde la Secretaría de Gobernación no se ha hecho. Jorge Fuentes, ¿qué pasa entonces si tenemos este análisis y esta perspectiva de problema en las áreas rurales? ¿Qué pasa en las áreas urbanas? ¿Qué pasa en las ciudades? Yo te diría que la principal problemática que tenemos en las ciudades se liga también con el tema de las fugas a través de las redes de distribución. No tenemos un estudio reciente que nos diga un porcentaje real. La estimación oficial es que se pierde a través de las redes de distribución el 40% del agua, pero la realidad es que esto puede ir del 50 al 60%. Y todo también tiene que ver con un tema presupuestal. Evidentemente, cuando tú dejas de invertir en la renovación, en el mantenimiento de tu infraestructura, esta se va deteriorando y de ahí que tenemos estas pérdidas impresionantes. Por eso cuando en el tema de las ocurrencias, de hablar de trasvases, yo me pregunto, ¿cómo puedes plantearte trasvasar agua nuevamente de otra fuente cuando por la red de distribución se te está yendo la mitad del agua que consumes? Que es el caso que está viviendo la Ciudad de México. Oficialmente tiene cifras de 38% de pérdidas a través de la red de distribución, más 5% de agua no contabilizada, que esta es agua pues, que se la roban, el huachicoleo del agua, que ahora se habla mucho de este tema, y te estás planteando traer agua de otra cuenca, de otra fuente, afectando además a las poblaciones asentadas. Entonces yo creo que el tema se reduce en inversiones, mantenimiento de la infraestructura y lo que han planteado mucho tanto Fernando como Antonio, la ausencia de un plan nacional de desarrollo, de mantenimiento de infraestructura, un plan hídrico para el país. La última agenda que tuvimos alrededor de ese tema fue la Agenda 2030, que realizó el ingeniero José Luis Leje en la Conagua, y ahí venían muy bien pensados todos los temas, metas, inversiones, presupuestos que se tenían que realizar y que se abandonó en el camino. Y ahora lo que tenemos es una reducción significativa del presupuesto en plena crisis del agua. Este año la Comisión Nacional del Agua recibió 12% menos presupuesto si lo comparamos con el año anterior. Pero si vemos esta reducción presupuestal, pues es una constante, ¿no? Evidentemente hay mucha responsabilidad de este gobierno, pero como también lo has mencionado, es una cosa que venimos arrastrando durante décadas, y el problema es que cuando necesitamos implementar las soluciones para atender estas crisis, no son inmediatas. Cualquier
obra de infraestructura, cualquier planeación requerirá por lo menos planes a corto, mediano y largo plazo. Ahorita lo que puedes implementar son medidas reactivas que te van atenuando esta situación. A mí me gustaría hacer un comentario de lo que dijo Fernando acerca del campo. Algo que en lo que no se ha avanzado es en el tema de la regeneración de las aguas para emplearlas en el campo. No tenemos una norma, por ejemplo, emergente para poder utilizar aguas residuales tratadas como lo hacen en muchas partes del mundo. California acaba de sacar toda su normatividad alrededor de la regeneración de agua para uso humano. Entonces, hay muchas oportunidades que se presentan también en esta crisis y creo que es momento de que se tomen, los tomadores de decisiones tomen realmente la relevancia que implica tener un plan alrededor del tema del agua. A ver, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante. Vamos a regresar con el bloque de las soluciones, si es que hay soluciones. Pero le dejo pendiente una pregunta a Jorge, porque el sentido común, la lógica me obliga a pensar que si hay fugas de agua, esto debería de nutrir, de alimentar a los mantos subterráneos. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, pues si estamos hablando de agua, el suministro de agua que es vital para la vida, pues escucho de los tres que hay ausencia de políticas públicas y de problemas presupuestales. Me obliga a pensar, ¿es más importante un tren turístico, soy directo, el Tren Maya, que suministrar de agua al campo mexicano y a las ciudades? Esto es A Fondo, volvemos. Hace unos minutos nuestra dirección de producción nos regalaba en pantalla una gráfica de espanto, no encuentro otro calificativo, cuando vemos que Aguascalientes, vaya hasta en el nombre, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua y Sinaloa tienen niveles históricos de sequía, y eso que estamos terminando febrero, no acabamos de ingresar a marzo, que es la temporada de mayor impacto y de mayor calor. Ahí tiene Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro con sequía severa extrema al 100%.
Chihuahua y Sinaloa al 98.7 y 97.7%. Y entonces regreso a la pregunta y te la formulo, Antonio. ¿Cómo podemos hablar de problemas de presupuesto si estamos viendo las archimillonadas que se destinan, vamos, a una refinería para la quema de residuos fósiles o a un tren turístico? ¿Es más importante eso que cubrir de agua las necesidades de este país? Definitivamente no, Carlos, pero cuando tenemos tomadores de decisiones que simplemente tratan de minimizar, como en la Ciudad de México, diciendo que no hay crisis, quien baila a la mejor a Tlaloc, pensando que va a llover, o proponiendo que vamos a traer el agua de Tabasco en lugar de hacer propuestas claras para poder mejorar la producción y la distribución de agua, eliminar al máximo las fugas, recuperar el agua de lluvia, mejorar la infiltración, trabajar en el ordenamiento urbano, evitar las invasiones en las zonas de recarga, trabajar en la mejora del drenaje, separando el drenaje sanitario del drenaje pluvial, para que así podamos trabajar mejor en el saneamiento y en el reuso del agua, en el intercambio del agua, incluso en la agricultura, como ya mencionaban, cumpliendo las normas. Pues seguiremos viendo el espectáculo, ¿no?, de la danza con Tlaloc, de decir que no hay problemas, o bien con ideas bizarras de aprovechar ciertos acueductos, oleoductos, gasoductos, que es un tema que se tiene desde hace años para traer agua del sureste hacia el centro y el norte de la República, en lugar de pensar en la restauración de las cuencas, en hacer una muy buena gestión en las cuencas. Desde luego que el trasvase entre cuencas no es lo ideal, pero en casos específicos y en crisis como las que estamos viviendo, no tenemos otra más que aprovechar lo que ya tenemos establecido. Por ejemplo, en el caso de Valle de México, tenemos el sistema Cutzamala, que es el que nos abastece en una gran parte, el 30% al Valle de México, y la otra es que tienes que perforar más pozos para poder abastecer a gente que no recibe el agua. ¿Y eso qué hace? Que le pegas al acuífero. El acuífero, para recargarlo, bueno, vaya, el acuífero se ha formado a través de cientos de años, es una recarga muy lenta y tenemos invadidas las zonas de recarga. El Cutzamala, tarde o temprano se va a recuperar, va a haber lluvias buenas, va a haber lluvias muy fuertes y se va a recuperar, pero de que estamos viviendo hoy una crisis es cierto. ¿Y qué tiene que ver en toda esta crisis? La falta de interés de muchas autoridades en el tema del agua. Bueno, de que se tiene que recuperar, pues se va a recuperar. Estamos esperando la bondad de la naturaleza y las lluvias. Entiendo que en este momento, cuando debería estar a un 80% la capacidad del Cutzamala en la captación de agua, está apenas a un 30%. A ver, Jorge, yo tuve la oportunidad de entrevistar en su tiempo a la señora Sheinbaum, a Alejandro Encinas y a Marcelo Ebrard como jefes de gobierno, que presumían las obras magnas de los segundos niveles de periférico. A los tres les hice la misma pregunta: ¿y con qué se van a regar las áreas verdes? Ninguno contestó, pero lo peor, ninguno hizo nada. Y eso que la señora Sheinbaum se presume como doctora en ingeniera ambiental y ve la crisis de agua que tenemos en este momento. Jorge, pero hoy vemos que la solución es pipas regando a las 12 del día sobre carriles de alta velocidad de periférico. Es decir, olvidémonos un poco del asunto del presupuesto, pero no tenemos la capacidad de pensar que podríamos tener captadores de agua de lluvia, aljibes, riego de aspersión, el suministro de agua que nos regalan los segundos pisos después de las lluvias. Todo eso no lo tenemos contemplado, y vuelvo a la pregunta que formulaba antes de la pausa, Jorge. ¿No el sentido común nos obliga a pensar que las fugas podrían estar alimentando pues los mantos subterráneos de agua? Mira, esta última pregunta, hay toda una literatura que dice que sí, que efectivamente parte de lo que se fuga a través de las redes de distribución sí te ayuda o tiene un impacto en la recarga del acuífero, pero no es al 100%. O sea, no todo el agua que se te fuga
se va directamente a la recarga del acuífero, y también depende por dónde pasen esas tuberías. Yo te diría que las últimas administraciones en el gobierno de la Ciudad de México pues han desarrollado algunas obras importantes como la sectorización de la red, que es muy importante. Cuando tú empiezas a hacer cuadrantes y empiezas a sectorizar la red, tienes mayor facilidad para manejarla, para controlar las presiones. Evidentemente hay muchas cosas que no se hicieron o no se tomaron con seriedad ante los anuncios que ya se sabían. Mira, cuando estaba el ingeniero Ramón Aguirre al frente de la Secretaría, perdón, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sacó un documento donde hablaba de cuánto se tenía que invertir de manera sostenida en un lapso de 10 años. Ese documento justamente es de hace de 10 años. Él hablaba de alrededor de 80,000 millones de pesos sostenidos durante esos 10 años, cosa que no se hicieron. Los presupuestos siguen disminuyendo. También hay que reconocer que hay políticas que se han implementado, que han resultado exitosas y beneficiosas para sociedades que sufren de escasez hídrica. Te diría toda esta propuesta que trae el gobierno de la ciudad de la captación de agua de lluvia, de la cosecha de lluvia, sobre todo en alcaldías con precariedad hídrica como Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo Madero. Eso es un programa que es muy bueno porque justo cuando tienes las lluvias te almacenas el agua para cuando no tienes cuando tenemos estos problemas de baja del suministro, puedes utilizar esa agua. O también le resuelve a las personas que no tienen agua nunca, con esa agua de lluvia pueden vivir de 4 a 6 meses, dependiendo del uso que le den. Hay que reconocer que se han hecho estas pequeñas acciones que sí son importantes. Lo que no hay, y yo insistiría, es una visión general para la ciudad. No hay una política agresiva para la protección del suelo de conservación, que bien comentaba Antonio. Mientras sigamos perdiendo estas hectáreas del suelo de conservación, estamos comprometiendo la viabilidad de la ciudad. Mientras sigamos perforando más pozos que le pegan directamente al acuífero, te diría que la principal crisis de la ciudad podría venir en 20 años si seguimos afectando el acuífero. Este acuífero, si se sigue sobreexplotando como se está haciendo, si se siguen tomando estas ideas de hacer más pozos, pues te diría que ahí sí vamos a llegar al día cero para la ciudad en 2 décadas. Ahorita lo que tenemos es un problema del abastecimiento del sistema Cutzamala, que es muy importante, que le pega a 5 millones de personas. Hay municipios y alcaldías que dependen al 100% del agua del sistema Cutzamala, principalmente en el Estado de México, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, dependen al 100% de esta agua, y ahí la población se ve severamente afectada. Entonces, yo insistiría en la necesidad de este plan, en la protección de estas zonas de recarga, que es muy importante, y empezar a vencer intereses. Mira, desde hace 2 años estoy participando en un grupo de trabajo para la formulación de de una norma para empezar a utilizar agua residual tratada para infiltrar al acuífero. Llevamos 2 años trabajándola, y esta urgencia de empezar a implementar estas acciones que benefician al acuífero, pues siguen detenidas pues por todo lo que implica mover a las autoridades alrededor de estas cosas que realmente urgen. Pues aunado a la ausencia de políticas públicas y al problema del presupuesto, percibo también que hay intereses, que sería importante también mencionarlos. Hablabas de la gestión de Ramón Aguirre al frente de la Comisión de la Ciudad del Agua, pero a ver, en la gestión de Ramón Aguirre se vivió el desvío de varias corrientes de pozos subterráneos para alimentar al gran proyecto inmobiliario de Periférico Sur, por ejemplo. Dejaron seco el Pedregal para alimentar a los grandes rascacielos de vivienda. Pero no solo eso, a menos de 3 kilómetros hay 3 centros comerciales, Gran Sur, Perisur y Arts, a menos de 3 kilómetros cada uno. ¿Es interés o es falta de planeación? Y yo recuerdo bien, Fernando, que en alguna ocasión también platiqué con el finado Eberto Castillo, el ingeniero Eberto Castillo, y tenía el plan de ionizar las nubes para provocar las lluvias. ¿Qué hay de esto? ¿Es una solución realmente para el campo? ¿Podría ser una posibilidad? Mira, de hecho, se ha estado haciendo en los últimos 5 años este tipo de ecotecnia para poder hacer que o cargar a través de yodo las nubes y que justamente empiece a llover.
Y eso fue parte de lo que pasó el año pasado y el antepasado, que justamente la Marina y el Ejército, que hacen de todo en este país, ahora también se dedican a hacer eso. Antes también lo hacía la Conagua, hoy lo hace el Ejército. Se bombardean las nubes y justamente eso empieza a generar que todas las moléculas que podrán generarse para agua se vayan juntando y después de eso haga una precipitación. Pero el tema de esto es, tú no puedes hacer que directamente ves una nube que está encima de la Ciudad de México y que eso directamente la bombardees y que después de eso, con eso genere y que caiga exactamente en el Cutzamala. Las nubes se mueven por todas partes y no es un método que el 100% que le das un tipo de tratamiento te va a hacer que llueva. Tiene que tener también cuestiones de la presión atmosférica, tiene que ver la cantidad de viento, tiene que ver muchísimas condiciones para que suceda esto. ¿Es una solución parcial? Sí, pero se deberían estar haciendo unas cosas que estamos dejando de lado y que creo que Jorge y Antonio van a coincidir conmigo. El sistema de agua de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, es una caja chica para el gobierno de la Ciudad de México. Es un tema en el cual pueden extraer dinero de ahí para financiar otras actividades de la vida pública, en lugar de estar eso retribuyendo y justamente reinvirtiéndose el cobro del agua para justamente mejorar y evitar las pérdidas que se tienen dentro de los organismos operadores de agua a nivel estatal y municipal. En este caso, pues bueno, si nosotros viéramos cuánto cuesta llevar un metro cúbico de agua a una casa en la Ciudad de México, pues, y después de eso lo comparamos contra lo que realmente estamos pagando en nuestras casas, digo, pues realmente no va a hacer sentido. Las empresas justamente del sistema de aguas de la Ciudad de México y otros entes operadores siempre tienen pérdidas. ¿Y pérdidas por qué? Pérdidas operativas. Y ahora, tienen más pérdidas operativas, ¿por qué? Porque pierden el 40% del agua en la parte de la distribución. Si esto fuera una empresa normal, cualquiera ya hubiera corrido al director general de la empresa. ¿Por qué? Porque no es posible que tenga esas pérdidas. Y esas pérdidas se van acumulando y no estamos haciendo nada. Además, deberíamos estar cobrando una cuota justamente en nuestro recibo de agua, justamente para el tratamiento y el saneamiento del agua, que justamente de ahí es donde se va a sacar para mantener la operación de todas las plantas de tratamiento de agua y que esa agua se pudiera destinar con una calidad media a lo que es el riego agrícola, porque hoy también el agua que sale de algunos colectores de la Ciudad de México que terminan en Hidalgo, pues terminan con una calidad bastante mala, porque no se le da tratamiento, genera muchas infecciones. ¿Por qué? Porque con eso se está regando superficies agrícolas en Hidalgo y eso justamente no genera inocuidad ni sanidad dentro de los alimentos y eso al final también es un problema de salud pública a las personas que consumen ese tipo de alimentos. Oye, Fernando, entonces, perdón, pero medidas creo que son, sí. Perdón, pero parte de la solución, Sí, ¿no podríamos pensar en la desalinización de los océanos? ¿No tendríamos que estar invirtiendo en eso? De hecho, en Baja California hay un excelente ejemplo de eso en el tema agrícola. El tema de una planta desalinizadora que se puso en el sur de Baja California, esto se hizo con dinero privado. Esto es una desaladora de agua que le da a cientos de hectáreas y miles de hectáreas de berries, les da agua potable. Bueno, no agua potable, le da agua suficiente para que se produzcan las berries. Es un cultivo de alto valor de exportación que las personas que vieron eso dijeron, ¿hace sentido que estemos metiéndole esto? Sí, porque el valor del producto lo supera con creces y lo puede pagar y lo puede hacer en un financiamiento de largo plazo. En las ciudades podría ser viable esto, pero adivina qué, si no nos cobran lo que realmente cuesta el agua, pues realmente esto jamás va a ser posible. ¿Por qué? Porque si el presupuesto se lo dedican a temas de infraestructura, como puede ser un tren que también no es sustentable, una aerolínea que no es sustentable, una refinería que no es sustentable, pues no hay dinero que alcance para estar alimentando esos proyectos faraónicos y además atender las necesidades reales de México, que hoy estamos viviendo una crisis del agua en todas las dimensiones, no solamente en lo urbano, sino también en lo rural y el desarrollo agropecuario. Tendríamos que armar un programa especial para saber si la solución de nuestros problemas está en que paguemos más o paguemos menos las tarifas, porque si de eso se trata, bueno, pues ya vemos las gasolinas. Se nos prometió a principio de sexenio que estaría a 10 pesos el litro de combustible y estamos cerca de 30 y no se ha solucionado el problema del huachicoleo, ni del suministro, ni de la calidad de los combustibles. A ver, Jorge,
¿por qué la Universidad Nacional Autónoma de México sí puede ser autosustentable en muchas cosas, particularmente en el agua, y la ciudad no? Y ahí no estamos hablando ni de presupuestos, ni estamos hablando ni de tarifas, ni de costos. ¿Por qué la ciudad universitaria sí es autosustentable y la Ciudad de México no puede hacer eso? Bueno, principalmente porque en la universidad aprovechan la innovación tecnológica, digo, tienen todo implementado en Ciudad Universitaria, esto que le llaman la red agua, la red Puma Agua, donde ellos ahora pusieron bebederos para toda la comunidad universitaria. ¿Y qué hicieron para ganarse la confianza de los universitarios? Pusieron un monitoreo en tiempo real. Tú te paras en un bebedero, descargas la aplicación y ves la calidad del agua que te está ofreciendo ese bebedero. Entonces hacen una combinación de innovación, de transparencia de la información, porque muchos de los temas del agua, y Fernando lo comentó muy bien, no sabemos con qué se están regando las aguas del Valle del Mezquital realmente, y ahí tenemos un problema de salud pública. De hecho, la información sobre la calidad del agua que se va a través de las redes de distribución es muy dudosa, hay muy poca información al respecto. Entonces, todo también tiene que ver con innovación, con empezar a implementar proyectos. Mencionó ahorita Fernando el caso de Baja California, pero en Aguascalientes también desde hace 7 años en el distrito de riego 001, justamente hicieron una reconversión productiva, cambiaron a berries, tecnificaron las hectáreas y ahora tienen un ahorro de cerca del 80% del agua que se consumía para ese distrito de riego, ahora se liberó para el uso urbano, para el uso de las comunidades. Entonces, es un tema de que necesitamos recuperar la prioridad que tiene la agenda del agua. Si no le damos ese nivel de prioridad, pues justamente vamos a destinar bolsas de dinero. Yo te diría, el presupuesto de la Conagua es la mitad de lo que se destina para el pago por la cancelación por el aeropuerto de Texcoco. Nada más. Así de abismal, nada más por mencionar un ejemplo. Entonces, Sí. este gobierno anunció 13 obras prioritarias, bien lo dijo Fernando, la presa de Cuchillo, pues es un curita lo que se está haciendo con el Cuchillo 2, sí va a dar agua para unos años, pero no es tampoco la solución, se deberían implementar acciones. Mira, cuando anunciaron las medidas de reducción de suministro de agua para la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México hizo un anuncio que nadie tomó en cuenta. Ella decía que si tú invertías 500 millones de pesos durante 7 años para revegetar los bosques de la zona de la presa del bosque de Michoacán, podrías garantizar por lo menos 10 años de agua constante para la zona de esa cuenca. Son cosas que tendrías que empezar a hacer, pero no las implementas. 500 millones de pesos para los gobiernos lo pueden realizar con muchísima facilidad. Y ahora, otro tema importante, este gobierno tiene un terror a hablar de las inversiones privadas. Las asociaciones público-privadas, por ejemplo, para el tema del campo, podrían implementarse de manera muy exitosa para apoyar a las hectáreas, para empezar a tener esta tecnificación y dejar estas prácticas como el rodamiento, que, como comentaban, se pierde hasta el 60% del agua con esta técnica. Oye, yo no sé realmente si el gobierno tiene pavor de un vínculo con la iniciativa privada para generar proyectos para el abastecimiento de agua. Lo que sí estoy viendo, y yo no sé si estés de acuerdo con estas políticas, Antonio Gutiérrez, es que han politizado ya el asunto del agua. No vamos a pensar, como dice Martí Batres, en que no reguemos los jardines. Yo no sé qué vamos a hacer con los jardines porque dice el señor que no los reguemos. No vamos a pensar en el suministro de agua para centros recreativos o deportivos, que eso es importante. No vamos a pensar siquiera para que llegue el agua a nuestras casas para el consumo de higiene, para bañarnos. Pensemos en hospitales, pensemos en comunidades marginadas, pensemos en grupos vulnerables. Y dice el señor Batres y la señora Claudia Brugada que tratar estos temas como los estamos tratando en este momento es demeritar, erosionar, golpear la imagen del gobierno, que ese es el propósito. ¿Qué piensas, Antonio? Mira, definitivamente por eso hemos estado insistiendo con la declaratoria de emergencia que justamente marca en principio la distribución que se debería de hacer ante una crisis. Bien lo mencionas, pues tendríamos que atender primero hospitales, clínicas, escuelas, zonas vulnerables e ir limitando obviamente los usos y servicios que se tendrían que dar. No demerita en nada que lo platiquemos, al revés,
la mejor solución yo creo que está en la participación de autoridades y sociedad. Desde luego que se necesita la participación privada. Si tú te fijas, y lo debes saber bien, Fernando, las unidades de riego, que es donde más participación privada tiene, son las que más producen, mucho más allá de los distritos de riego, que son quienes tienen los mayores volúmenes de agua concesionados en el país a través de una figura que viene desde la época de la Revolución. Entonces, la realidad es que se requiere la participación de todos, pero este gobierno específicamente creo que tiene como preferencia no querer visualizar los problemas, mantener esa parte política y de manejo social que le permita mantenerse en el poder sin atacar a fondo la realidad. O sea, en los gobiernos anteriores podemos ver errores, falta de inversión, acciones que debieron de haberse hecho y no se hicieron, pero cuando menos se atacaban, o sea, se podían ventilar, se podían trabajar. Ahí está, ya lo platicaba Jorge, la Agenda 2030, que hoy estamos luchando que sea una Agenda 2050. No es posible ya trabajar a 10 años, tenemos que trabajar en los 30 años siguientes para poder recuperar acuíferos, para la restauración de cuencas, para mejorar las condiciones, eliminar fugas, etcétera. La realidad es que este gobierno específicamente, Carlos, compañeros, yo creo que está con una visión muy obtusa y pues es el tema justamente de las propuestas que nos presentan. Una, no veo el problema. Dos, mejor le bailo a Tlaloc. Y tres, presento alternativas que son inalcanzables, ¿no? O tal vez las pueda presentar también como unas obras faraónicas, ¿no? Jorge, hoy viernes estamos en contingencia ambiental, otra vez en contingencia ambiental. ¿Podemos echarle la culpa de la crisis del agua al cambio climático? Mira, tiene, sin lugar a dudas, la crisis climática tiene una afectación directa justamente a muchos patrones que estamos viviendo. Estamos por terminar el ciclo de del niño, perdón, y vamos a empezar el ciclo del fenómeno de la niña. ¿Qué va a pasar cuando se desarrolle la niña? Justamente va a coincidir con nuestra temporada de lluvias. Se estima que se desarrolle entre junio y julio de este año y que son los meses en que nos llueve. ¿Qué podemos esperar con este fenómeno? Sí va a haber una temporada de lluvias, pero va a haber menos agua. ¿Qué va a pasar si hay menos agua? Pues se va a empezar a acentuar el tema de la sequía en el territorio. Realmente empezaremos a ver condiciones favorables de lluvias hasta el 2025. Entonces, va a seguir siguiendo el tema de la sequía, abarcando más temas de territorio. Entonces, sí juega un papel muy importante y esto nos lo advirtieron durante décadas. El tema es que países como México no se prepararon para hacer ciudades resilientes, empezar a implementar acciones para evitar justamente esas afectaciones por el tema de la sequía. Entonces sí juega, sin lugar a dudas, es muy importante cómo nos está jugando todo este cambio climatológico que se está viviendo a nivel global. Mientras aquí vamos a tener lluvias moderadas, en Asia, en la India, en Australia van a tener lluvias torrenciales. Así juega ahorita la naturaleza. Entonces sí tiene, sin lugar a dudas, una afectación muy importante. Pero aún en estas cuestiones de crisis, pues hay muchas oportunidades que se deberían de estar implementando. Te digo, no en el corto plazo, pero sí para irnos preparando, porque este tema de la sequía ya no va a ser un asunto estacional, que 4 años de sequía, 5 años de sequía, realmente es algo a lo que tenemos que acostumbrar porque ya va a ser una constante de aquí en adelante. Fernando, ¿qué puedo hacer para tener agua en casa? Independientemente de las tarifas, de los costos, de las tuberías, del presupuesto, porque es curioso, abrimos el grifo, no sale agua, sale aire, pero nos siguen cobrando tarifas. A ver, ¿qué puedo hacer para cultivarme en el cuidado del agua? Mira, empezaría con una cosa muy, muy clara que también Jorge lo mencionó, el tema de nuestras ecotecnias que podemos llegar a tener en casa, la parte de la cosecha de lluvias. Y eso te lo pongo como ejemplo aquí en el condominio en el cual yo vivo. Nos estamos poniendo ya de acuerdo los vecinos justamente para ampliar las inversiones que tenemos en captación de agua. Y esta captación de agua, ¿por qué? Porque de repente llueve y toda esa agua se estaba yendo y se estaba desaprovechando del condominio y se iba directamente hacia el sistema pluvial de agua de la Ciudad de México. En lugar de nosotros poderlas mantener y con ese mismo agua pues empezar a regar jardines, poder utilizarla para lavar algunos carros y utilizarla otra vez para el ciclo de nuestro mismo condominio.
Eso creo que es una de las primeras cosas que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en la colectividad a falta de un Estado que nos esté ayudando para justamente garantizarnos este derecho humano que es el tema del acceso al agua. Oye, Fernando, ¿y esto implicaría, sí. perdón, esto implicaría obligadamente un cambio al reglamento de construcción? Es decir, que cada unidad de condominal o edificio tenga captadores de agua. De hecho, eso debería ser, y también, digo, gran parte de las agendas que se han estado impulsando por diferentes organizaciones es justamente eso. El tema de las nuevas construcciones tienen que venir con mejores ecotécnicas que nos ayuden, uno, a ahorrar agua, dos, a tener sistemas fotovoltaicos también que nos ayuden a generar menos contaminación a través de exigirle menos a la red eléctrica, estar captando el agua, utilizarla dentro de los sistemas o dentro de las actividades que se tienen que llevar a diario dentro de los condominios. Y pues bueno, esto obviamente exige también a las familias que invirtamos una parte. Cosas que se pueden hacer son financiamientos blandos y verdes que se puedan obtener, que hay muchas líneas de crédito a nivel comercial y a nivel también internacionales para ayudar a los gobiernos de los estados para que se lleven a cabo estas inversiones que puede ser otra vez público-privadas o público-privada social en este caso, porque también nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestra granito de arena. De hecho, si ya estamos aprendiendo a cultivarnos en el uso de celdas solares, bien podríamos hacerlo, como bien lo indicas, Fernando, en la construcción, que no es caro, la construcción de captadores de agua, de aljibes, de bóvedas de agua. Vamos, son pequeños cuartos subterráneos que permiten el acceso de líquido, almacenarlo y después distribuirlo con bombas. No es nada caro, en verdad. Y con una cooperación y una cultura cívico-social podría ser sumamente interesante. Yo quiero agradecer a Fernando Cruz, a Antonio Gutiérrez y a Jorge Fuentes el haber estado hoy con nosotros, plantearnos un primer empujón de esta crisis severa que se avecina y se avecina muy fuerte. Yo pienso que apenas estamos empezando y vamos a ver cómo podemos sobrevivir al mes de marzo. Antonio, muchas gracias. Al contrario, Carlos, estamos pendientes, seguimos trabajando sobre este tema. Jorge, un placer. Gracias, Carlos, por la invitación a tu programa. Al contrario, Fernando, sí. Muy claro y objetivo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y con esto concluimos este programa que, repito, puede ser el inicial de una serie de análisis y reflexiones sobre el cuidado en suministro y captación del agua. Muchas gracias. Nos encontramos muy pronto nuevamente aquí a fondo y nos quedamos también aquí con la mejor información nacional e internacional. Gracias. Hasta la próxima.